Las paredes de la vieja casa tenían ahora un amarillo pastel suave, delicado de más, casi infantil. Era un tono que intentaba parecer acogedor, pero no engañaba a nadie. María conocía ese color. Recordaba el día en que su madre insistió en pintar exactamente así, para iluminar, decía ella, pero incluso a los 9 años María supo que ninguna pintura ilumina lo que está roto por dentro. En esa casa, el amarillo siempre fue solo un maquillaje barato para esconder grietas que nadie quería admitir. María entró despacio, cerrando la puerta con el mismo cuidado con que solía cerrar los cuadernos de la escuela cuando alguien se quejaba de que hacía demasiado ruido. La casa tenía ese efecto, encogía el alma, robaba el aire. Cada respiración ahí parecía despertar memorias que ella pasó toda la vida intentando enterrar. En la mesa estaban su padre, don Salvador, y su hermana mayor, Teresa. Ambos parecían más pequeños de lo que ella recordaba, pero tal vez era solo porque, por primera vez, María no se sentía la niña acorralada que ellos siempre pintaron. Teresa miraba fijamente la superficie de la mesa, como si observar sus propias manos pudiera evitar que el pasado saliera a flote. Salvador, rígido como siempre, sostenía un diario entre los dedos, un cuaderno azul desgastado, bordes masticados por el tiempo. María respiró hondo, con el corazón latiendo firme, dolorido, pero firme. Voces me llamaran de exagerada durante años, dijo ella, sin temblar. Hoy quiero que me escuchen. Salvador carraspeó, evitando su mirada. Encontrado entre las cosas de tu madre, dijo, extendiendo el diario como quien entrega una sentencia. El impacto llegó antes incluso de tocar las páginas. Las manos de María temblaron, pero no por debilidad, por reconocimiento. Ese cuaderno era el mismo que su madre escondía en el cajón cerrado del cuarto. El mismo que María vio una vez por casualidad al buscar un pañuelo. El mismo que le arrancó un grito mudo cuando su madre cerró el cajón demasiado rápido y soltó un «eso no es para ti». Ahora estaba ahí. Abierto para ser visto. Abierto para ser escuchado. María abrió el diario en la primera página. La caligrafía de su madre era suave, inclinada, como si cada letra cargara cuidado, dolor y urgencia. Las primeras palabras hicieron que su pecho se congelara. Hija, no estabas loca. Todo lo que viste pasó. Yo te creí. Siempre. María parpadeó, pero la frase seguía ahí, imposible, luminosa, devastadora. Un sonido escapó de su garganta, el tipo de sonido que mezcla llanto, alivio y rabia acumulada. Teresa se puso pálida. ¿Qué significa eso?, susurró la hermana, aunque sabía exactamente qué significaba. María continuó leyendo. No fuiste exagerada. No imaginaste nada. Te hicieron dudar porque eso les convenía. Cada vez que te dijeron, eso es cosa de tu cabeza, yo vi tu alma quebrarse un poco más. Perdóname por no haberte defendido. María sintió las piernas aflojarse y se apoyó en la mesa. La casa, por un segundo, pareció girar. El amarillo de las paredes parecía burlarse de ella, como si dijera, yo siempre estuve aquí, pintado encima de la verdad. Teresa se cubrió la boca con la mano, lágrimas cayendo demasiado rápido. María, intentó decir, pero no encontró palabras. Página tras página, el diario desplegaba todo lo que María pasó toda la vida intentando explicar, y siendo silenciada. Las humillaciones veladas. Las acusaciones invertidas. Los discursos ensayados de que ella inventaba, fantaseaba, imaginaba demasiado. Las noches en que su madre se secaba el propio rostro mientras su padre decía, firme, que no se debe alimentar dramas. Gaslighting. Pero en ese tiempo, nadie lo llamaba así. Lo llamaban niña sensible. Lo llamaban imaginación exagerada. Lo llamaban teatro. Lo llamaban cualquier cosa, menos la verdad. Teresa se derrumbó primero. No lo sabía, lloró ella. Yo pensaba que, realmente exagerabas. María levantó la mirada, y por primera vez vio a su hermana como adulta, no como cómplice inocente, sino como participante del sistema que la aplastó. Tú repetías todo lo que papá decía, respondió María, sin elevar la voz.
Te reías cuando yo intentaba explicar. Me decías que veía cosas donde no había nada. Teresa lloraba con la cabeza baja. Salvador, sin embargo, permanecía inmóvil. Pero había algo en él, un temblor casi imperceptible. María volteó otra página. Tu padre no sabía cómo enfrentar su culpa. Lo más fácil para él fue hacerte dudar de ti misma. Cuando tú veías lo que él quería esconder, él te llamó exagerada. María levantó el rostro despacio, encarando a su padre. ¿Y entonces? Preguntó. ¿Vas a seguir diciendo que la culpa era mía? ¿Qué inventé todo? Salvador cerró los ojos. El hombre siempre tan rígido, tan invencible, parecía ahora doblarse bajo el peso de una verdad demasiado vieja para seguir escondida. No supe defenderlas, dijo, con voz ronca. No supe protegerlas de mí. Teresa levantó el rostro, sorprendida. ¿De ti? Él respiró hondo, como quien está a punto de arrancar su propia piel. Falló, intentó de nuevo. Yo no quería admitir que fallé como esposo. Como padre. Y cuando María veía cosas que yo negaba, necesitaba que ella creyera que estaba equivocada. Porque, si ella tenía razón, yo sería el villano de la historia. María sintió una ola caliente subir por su espalda, no rabia, sino reconocimiento. Finalmente, alguien decía en voz alta lo que ella cargó en silencio por décadas. Entonces me destruiste, dijo ella, para salvarte a ti mismo. Salvador no lo negó. Sí. Un silencio enorme cayó sobre la sala. El tipo de silencio que no viene de falta de palabras, sino de sobras. Sobras de años, de dolor, de recuerdos rotos. María sostuvo el diario con firmeza. Ya no soy la niña que ustedes silenciaron, dijo ella, con calma y fuego al mismo tiempo. Ahora soy la mujer que los enfrenta. Teresa lloraba abiertamente. Salvador apretó sus propios dedos, derrotado. María cerró el diario despacio, como quien cierra un capítulo o inicia otro. Ustedes no van a volver a llamarme exagerada, continuó. Porque ahora tengo la verdad. Y ella siempre estuvo de mi lado. Dio un paso atrás, respirando profundo. Por primera vez, el amarillo pastel suave de las paredes no la tragó. Al contrario, parecía iluminar lo que siempre estuvo oscuro. Nada volvió a ser igual en ese momento. Y por primera vez, María no necesitaba que volviera. Pero la historia de María no comenzó ahí, en esa sala amarilla con paredes que mentían. Comenzó 32 años atrás, en esa misma casa, cuando ella tenía 9 años y todavía creía que las palabras de los adultos eran verdades incuestionables. Era un martes de octubre, el cielo de Puebla estaba de ese gris que amenaza lluvia pero nunca la suelta. María regresaba de la escuela con su uniforme azul marino manchado de tierra porque en el recreo había jugado a las escondidas detrás de los árboles del patio. Su madre, doña Lucía, la esperaba en la entrada con esa mirada que María conocía bien, la mirada que decía, silencio, tu padre está de mal humor. Adentro, don Salvador discutía por teléfono con alguien. Su voz retumbaba por toda la casa como un trueno que no necesita cielo para asustar. María dejó la mochila en el piso con cuidado, tan suave que ni siquiera las hebillas hicieron ruido. Lucía le hizo una seña con el dedo en los labios. SHH, mijita. Ve a tu cuarto. Pero María, con esa curiosidad inocente que tienen los niños cuando todavía no saben que algunas verdades queman, se asomó por la rendija de la puerta del estudio. Vio a su padre de espaldas, los hombros tensos, la mano libre apretando el borde del escritorio hasta que los nudillos se pusieron blancos. No me importa lo que digas, gruñó Salvador al teléfono. Esa mujer no existe para mí. Nunca existió. María no entendió entonces. Solo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, como cuando pasas junto a un perro que sabes que puede morder. Se alejó despacio, subió las escaleras sin hacer ruido y se encerró en su cuarto. Esa noche, en la cena, María preguntó con la inocencia que solo tienen los que todavía no conocen el miedo. Papá, ¿quién es la mujer que no existe? El silencio que siguió fue del tipo que aplasta. Teresa,
que entonces tenía 16 años, la miró con ojos enormes. Lucía dejó caer el tenedor. Salvador se quedó inmóvil, con la cuchara a medio camino entre el plato y la boca. Luego, despacio, dejó la cuchara sobre la mesa. El sonido del metal contra la loza fue como un disparo en la quietud. ¿Qué dijiste?, preguntó Salvador, con esa voz baja que es más peligrosa que cualquier grito. María tragó saliva. Te escuché en el teléfono. Dijiste que una mujer no existe. ¿Quién es? Salvador cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió, María vio algo que la aterrorizó más que cualquier grito: decepción. Fría, calculada, letal. Estabas espiando, dijo él. No, papá, yo solo. ¿Estabas espiando o no? Salvador se levantó de la silla. Lucía intervino rápido. Salvador, por favor, es una niña. Él levantó la mano, no para pegarle, sino para silenciarla. Una niña que necesita aprender a no meter la nariz donde no debe. María sintió las lágrimas arder en sus ojos. Pero papá, yo solo pregunté. Salvador se inclinó hacia ella, su rostro a centímetros del de María. No preguntaste, inventaste. No hay ninguna mujer. No hay ninguna llamada. Lo imaginaste. ¿Me entendiste? María parpadeó, confundida. Pero yo te escuché. Lo imaginaste. La voz de Salvador retumbó en toda la casa. María se encogió en la silla, las lágrimas cayendo sin control. Teresa miraba su plato, inmóvil. Lucía apretaba la servilleta entre sus manos como si fuera un salvavidas. Desde ese día, cada vez que María mencionaba algo que había visto, algo que había escuchado, su padre repetía lo mismo: lo imaginaste. Te gusta inventar historias, ¿verdad? Tienes mucha imaginación, mijita. Eso es peligroso. Y María, poco a poco, comenzó a dudar. ¿Realmente escuché esa llamada? ¿Realmente vi a papá esconder ese sobre en el cajón? ¿Realmente mamá lloró esa noche o solo soñé que lloraba? Los años pasaron. María creció creyendo que su mente era una tramposa, que no podía confiar en sus propios ojos, en sus propios oídos. En la escuela, cuando alguien hacía algo malo y María lo reportaba, sus compañeros decían: «Ay, María, siempre exagerando». En casa, cuando María intentaba explicar algo que había visto, Teresa suspiraba con fastidio. «Ya empezaste con tus inventos». A los 17 años, María encontró una carta. Estaba debajo del colchón de la cama de sus padres, un accidente mientras ayudaba a su madre a cambiar las sábanas. Era una carta vieja, amarillenta, con una letra que no conocía. Decía: «Salvador, nuestra hija tiene 7 años. Ya no puede seguir fingiendo que no existe». María sintió el mundo girar. Nuestra hija. Otra hija. Una hermana que nadie mencionaba. Una verdad escondida bajo el colchón, bajo las mentiras, bajo el amarillo pastel de las paredes. Corrió escaleras abajo con la carta en la mano. «Mamá. Papá. Y miren esto». Lucía palideció. Salvador la arrebató de sus manos con tanta fuerza que el papel se rasgó. «¿De dónde sacaste esto?» De tu cuarto», tartamudeó María. «Estaba ayudando a mamá y...». Salvador rompió la carta frente a sus ojos. Pedazo por pedazo, hasta que no quedó nada más que confeti entre sus dedos. «Esto no es tuyo», dijo con esa calma aterradora. «Y lo que dice aquí no es real». «Pero papá, dice que tienes otra hija». «No tengo otra hija». Salvador gritó tan fuerte que María dio un paso atrás. «Solo te tengo a ti y a Teresa. Lo demás son mentiras. Inventos de gente que quiere hacerme daño». María miró a su madre. Lucía tenía los ojos rojos, los labios temblando, pero no dijo nada. Teresa apareció en la puerta de la cocina, los brazos cruzados. «María, ¿por qué siempre haces esto? Haces dramas de todo. Papá tiene razón. Exageras. Todo. El tiempo». María sintió algo romperse dentro de ella. No era su corazón,
era algo más profundo, más esencial. Era su sentido de realidad. Si su propia familia le decía que lo que veía no era real, ¿cómo podía confiar en sí misma? Esa noche, María se acostó en su cama y miró el techo durante horas. Las sombras bailaban en la oscuridad, y por primera vez en su vida, no supo si eran reales o imaginadas. Los años siguientes fueron peores. Cada vez que María cuestionaba algo, Teresa la llamaba exagerada. Cada vez que María sentía que algo no estaba bien, su padre le decía que era demasiado sensible. Cada vez que María lloraba, su madre le secaba las lágrimas y susurraba, «Tienes que ser más fuerte, mijita. No todo es como tú lo ves». A los 21 años, María se fue. Empacó 2 maletas, dejó una nota que decía, «Necesito encontrarme», y se subió al primer autobús que salía de Puebla. Fue a Oaxaca primero, luego a Guadalajara, después a Monterrey. Trabajó en cafeterías, en librerías, en oficinas pequeñas donde nadie conocía su historia. Donde nadie la llamaba exagerada. Pero incluso lejos, las palabras de su familia la perseguían. En cada relación, en cada amistad, María dudaba. ¿Estoy exagerando? ¿Lo estoy imaginando? ¿Realmente me hizo daño o solo soy demasiado sensible? Los años pasaron. María cumplió 30, luego 35. Construyó una vida pequeña pero suya en la Ciudad de México, trabajando como editora en una revista digital, viviendo en un departamento con una ventana que daba a un jacarandá que florecía morado cada primavera. Intentó mantener contacto mínimo con su familia. Llamadas en Navidad, mensajes cortos en cumpleaños. Teresa se casó, tuvo 2 hijos. Salvador se jubiló. Lucía enfermó. Diabetes primero, luego problemas del corazón. María visitó el hospital 3 veces ese año. Su madre lucía pequeña en esa cama blanca, conectada a máquinas que pitaban con regularidad monótona. En la última visita, Lucía sostuvo la mano de María con fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Mijita», susurró, con la voz quebrándose. «Hay algo que tienes que saber. Algo que debí decirte hace mucho». María sintió el corazón acelerarse. «¿Qué, mamá?» Lucía abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, Salvador entró a la habitación con café para todos, y su madre cerró los labios con tanta rapidez que María supo que lo que sea que iba a decir nunca lo diría con el presente. 2 semanas después, Lucía murió. Fue un martes, como aquel día de octubre cuando todo comenzó. El funeral fue pequeño, íntimo, en la iglesia de San Francisco en el centro de Puebla. María lloró, pero no tanto como esperaba. Había algo en ella que se sentía vacío, como si hubiera perdido a su madre años atrás, y esto fuera solo el entierro de su cuerpo. Después del funeral, Salvador le pidió que fuera a la casa. «Hay cosas de tu madre que debes ver», dijo, sin mirarla a los ojos. María aceptó, más por deber que por deseo. Y así fue como llegó ese día, a esa sala amarilla, con Teresa callada y don Salvador sosteniendo ese diario azul que cambió todo. Pero ahora, de pie en esa sala con el diario en sus manos y la verdad finalmente expuesta, María sintió algo que nunca había sentido antes, validación. Pura, absoluta, devastadora validación. No estaba loca. No exageraba. No imaginó nada. Todo fue real. Siempre fue real. Teresa se levantó de su silla, las piernas temblando. «María, yo, no sé qué decir. No sabía que mamá, que ella». María la miró con una mezcla de compasión y tristeza. «Tú elegiste no saber, Teresa». Era más fácil creerle a papá que enfrentar la verdad. Teresa negó con la cabeza, desesperada. «No, yo realmente pensaba que». «¿Qué pensabas? ¿Que yo inventaba todo? ¿Que era una niña problemática que solo quería atención?» «Sí», susurró Teresa, avergonzada. «Eso es lo que papá nos hizo creer. A todos. Incluso a mamá, aunque ella sabía la verdad». María miró a su padre. Salvador seguía sentado, encorvado, las manos sobre las rodillas, la mirada perdida en algún punto del suelo.
Parecía un hombre que acababa de perder una guerra que nunca debió pelear. ¿Por qué?, preguntó María, su voz apenas un susurro. ¿Por qué me hiciste dudar de mí misma durante toda mi vida? Salvador levantó la cabeza despacio. Sus ojos estaban rojos, no de llanto, sino de cansancio, de culpa acumulada durante décadas. Porque era más fácil que tú creyeras que estabas equivocada, que aceptar que yo había fallado. Había otra mujer, María. Antes de casarme con tu madre. Tuvimos una hija. Yo la abandoné. Elegí una vida, respetable, una familia, decente, y dejé a esa niña atrás. Durante años, esa mujer me buscó, me llamó, me escribió. Tu madre lo sabía. Siempre lo supo. Pero yo le pedí que nunca te dijera. Que nunca nadie supiera. Y cuando tú, siendo una niña, empezaste a ver cosas, a escuchar cosas, a hacer preguntas, me di cuenta de que estabas demasiado cerca de la verdad. Así que hice lo único que sabía hacer, te hice dudar. Te hice creer que tu mente te engañaba. Porque si tú dudabas de ti misma, nunca descubrirías mi secreto. María sintió las lágrimas caer, pero no de tristeza. De rabia. De traición. De todo el tiempo perdido dudando de su propia cordura. Me robaste mi confianza, dijo ella, con la voz quebrándose. Me robaste años de paz. Me robaste la capacidad de confiar en mí misma. ¿Sabes cuántas veces he dudado de mis propias percepciones? ¿Cuántas veces he dejado que otros me convencieran de que estaba equivocada, incluso cuando sabía que tenía razón? Salvador cerró los ojos. Lo sé. Y lo lamento. Más de lo que las palabras pueden expresar. Pero tus disculpas no me devuelven lo que me quitaste, respondió María. No me devuelven mi infancia. No me devuelven mi confianza. No me devuelven los años que pasé en terapia intentando entender por qué no podía confiar en mi propia mente. Teresa sollozó más fuerte. Yo también lo lamento, María. Yo debí haberte creído. Debí haberte apoyado. Pero era más fácil seguir la corriente, ser la hija obediente, la hermana que no causaba problemas. María la miró, y por un momento, vio a la niña que Teresa también fue, otra víctima del sistema que su padre creó. No necesito que me pidan perdón, dijo María finalmente. Necesito que entiendan el daño que causaron. El gaslighting no es solo una palabra moderna. Es una forma de violencia. Es robarle a alguien su realidad, su cordura, su derecho a confiar en sí mismo. Y ustedes me lo hicieron durante 32 años. Levantó el diario. Pero mamá me salvó. Incluso en silencio, incluso sin poder defenderme en vida, me dejó esto. Me dejó la prueba de que no estaba loca. De que todo fue real. Y esto, es más valioso que cualquier disculpa que ustedes puedan darme. Salvador se puso de pie con dificultad. María, yo quiero compensarte de alguna manera. No puedes, interrumpió María. No puedes compensar 32 años de daño psicológico con palabras bonitas o gestos tardíos. Lo único que puedes hacer es vivir con la verdad. Vivir sabiendo que destruiste a tu propia hija para proteger tu imagen. Él asintió despacio, derrotado. ¿Y esa otra hija? María preguntó. ¿Ella sabe de nosotras? Salvador negó con la cabeza. No. Dejé de responder sus llamadas hace años. Dejé de responder sus cartas. Para mí, como le dije a su madre, ella no existía. María sintió una punzada de dolor por esa hermana que nunca conoció, otra víctima del egoísmo de su padre. ¿Cómo se llama?, preguntó. Salvador tardó en responder. Andrea. Se llama Andrea. Tiene 37 años. Vive en Querétaro. Es maestra. Tiene 2 hijos. Tu madre la buscó una vez, hace años. Me lo confesó en el hospital, justo antes de morir. Dijo que necesitaba que Andrea supiera que alguien pensaba en ella, que alguien lamentaba lo que yo había hecho. María cerró los ojos, procesando la información. Tenía una hermana. Una hermana mayor que nunca supo que existía.
Una hermana que también fue abandonada, rechazada, borrada de la historia familiar. Quiero conocerla, dijo María de repente. Quiero conocer a Andrea. Quiero decirle que lo lamento. Que yo no sabía. Que si hubiera sabido. Salvador sacó un papel doblado del bolsillo de su camisa. Tu madre me pidió que te diera esto. Es la dirección de Andrea. Y su número de teléfono. María tomó el papel con manos temblorosas. Lo abrió. Vio la dirección escrita con la caligrafía de su madre, esa misma letra suave e inclinada del diario. Y abajo, una nota final: encuéntrala, mijita. Dile la verdad. Ella merece saber que no está sola. María dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su pantalón. Se volvió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Teresa. A conocer a mi hermana, respondió María. A decirle que nuestra madre la recordó. Que alguien en esta familia tiene el valor de enfrentar la verdad. Antes de salir, se volvió una última vez. Las paredes amarillas parecían ahora menos opresivas, como si la verdad las hubiera lavado de alguna manera. Ustedes pueden quedarse aquí, dijo María. Pueden seguir viviendo en esta casa pintada de mentiras. Pero yo no voy a volver. No hasta que estén dispuestos a pintar estas paredes del color de la verdad. Salió de la casa sin mirar atrás. El sol de la tarde caía oblicuo sobre las calles empedradas de Puebla, iluminando los balcones de hierro forjado y las bugambillas que desbordaban los muros coloniales. María caminó sin rumbo fijo, el diario bajo el brazo, el papel con la dirección de Andrea en el bolsillo, y por primera vez en 32 años, sintió que sus pasos eran completamente suyos. Se sentó en una banca de la Plaza de la Constitución, frente a la catedral. Las palomas picoteaban el suelo buscando migajas. Un vendedor ambulante ofrecía elotes con chile y limón. El olor a maíz asado llenó el aire, mezclándose con el perfume de las flores del jardín y el sonido distante de una marimba que alguien tocaba en la esquina. María sacó su teléfono. Marcó el número que su madre había escrito. Sonó una vez. 2 veces. 3. Luego, una voz de mujer respondió. Bueno. María tragó saliva. ¿Andrea? Sí, ¿quién habla? María cerró los ojos, respiró hondo, y dijo, soy tu hermana. El silencio que siguió fue largo, pesado, lleno de preguntas no formuladas. Luego, la voz de Andrea, quebrada, ¿María? ¿Eres tú? Sí, respondió María. Soy yo. Y creo que tenemos mucho de qué hablar. Se encontraron 2 días después en un café de Querétaro, un lugar pequeño con mesas de madera y paredes llenas de plantas colgantes. Andrea llegó primero. María la reconoció inmediatamente. Tenían la misma nariz, los mismos ojos color miel, la misma forma de entrelazar los dedos cuando estaban nerviosas. Se abrazaron sin palabras. Fue un abrazo largo, de esos que llenan vacíos que ni siquiera sabías que existían. Cuando se separaron, ambas tenían lágrimas en los ojos. Siempre supe que existías, dijo Andrea. Mamá me hablaba de ustedes a veces. De ti y de Teresa. Pero nunca pudo decirme más. Él no se lo permitía. María le contó todo. Le mostró el diario. Le leyó los pasajes donde su madre confesaba su dolor, su culpa, su deseo de haber sido más valiente. Andrea escuchó en silencio, las manos envolviendo una taza de café de olla que se enfriaba entre sus dedos. Cuando María terminó, Andrea habló. Yo también fui la exagerada en mi familia. Mi madre, la mujer que me crió sola, siempre me decía que idealizaba a un padre que nunca me quiso. Que necesitaba aceptar que él me había abandonado y seguir adelante. Pero yo sentía que había más. Que había hermanas que no conocía. Y todos me decían que estaba obsesionada, que necesitaba superar el rechazo. Así que tú también viviste con el gaslighting, dijo María. Andrea asintió. Sí. Solo que en mi caso, era el gaslighting de una madre que intentaba protegerme del dolor. Que pensaba que si yo dejaba de buscar a mi padre, dejaría de sufrir. María extendió la mano sobre la mesa. Andrea la tomó.
Ahora nos tenemos la una a la otra, dijo María. Y nadie puede quitarnos eso. Pasaron el resto del día caminando por Querétaro, compartiendo historias, llenando los vacíos de 37 años. Andrea le mostró fotos de sus hijos, 2 niños de 8 y 11 años que tenían esa misma sonrisa torcida que María reconoció de su propia infancia. María le habló de su trabajo, de su vida en la Ciudad de México, de los años que pasó dudando de su propia cordura. Al atardecer, se sentaron en el jardín Cenea, bajo la sombra de los laureles. El sol se ponía en tonos naranjas y rosas, pintando el cielo con los colores que las paredes de su infancia nunca tuvieron. Andrea preguntó, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Con la verdad? María pensó por un momento. Voy a escribirla, dijo finalmente. Voy a contar mi historia. No para venganza, sino para sanar. Para que otras personas que han vivido lo mismo sepan que no están solas. Andrea sonrió. Eso me gusta. Sanar, no vengarse. María asintió. Sí. Porque la venganza no cambia el pasado. Pero la verdad puede cambiar el futuro. Se despidieron con la promesa de verse pronto, de mantener el contacto, de construir la relación que les fue robada. Cuando María regresó a la Ciudad de México, algo había cambiado en ella. No era solo la validación del diario, ni el encuentro con Andrea. Era algo más profundo, más fundamental. Era la recuperación de su propia voz, su propia realidad, su propio derecho a confiar en lo que veía, escuchaba y sentía. Empezó a escribir. Primero fueron solo notas en su diario personal, fragmentos de recuerdos que antes le dolían demasiado para tocar. Luego se convirtieron en ensayos, en artículos que publicó en su revista. Habló del gaslighting familiar, de cómo las familias pueden ser los primeros en invalidar nuestras percepciones, de cómo el daño psicológico puede ser tan profundo como cualquier herida física. Las respuestas llegaron rápido. Decenas de mensajes de lectores que se identificaban con su historia. Mujeres y hombres que también habían sido llamados exagerados, sensibles, imaginativos. Que también habían pasado años dudando de su propia cordura porque las personas que más amaban les decían que estaban equivocados. María comenzó a dar charlas. Primero en cafés pequeños, luego en universidades, después en conferencias más grandes. Hablaba con la voz firme de alguien que finalmente se permitió confiar en sí misma. Y cada vez que terminaba una charla, al menos una persona se acercaba con lágrimas en los ojos y le decía, gracias. Necesitaba escuchar esto. Teresa la llamó un mes después de aquel día en la Casa Amarilla. María, ¿podemos hablar?, preguntó con voz vacilante. Claro, respondió María. Se encontraron en un parque de Puebla, en una banca bajo un árbol de jacarandá. Teresa llegó con los ojos hinchados, como si hubiera llorado durante días. He estado pensando mucho, comenzó Teresa. Sobre lo que dijiste. Sobre mi papel en todo esto. Y tienes razón. Yo elegí no ver. Elegí ser cómplice. Porque era más fácil. Porque así papá me quería más. Porque yo tenía miedo de ser la siguiente en ser invalidada. María escuchó sin interrumpir. Pero ahora veo el daño que causé, continuó Teresa. Y quiero que sepas que lo lamento. Profundamente. No espero que me perdones ahora, quizás nunca. Pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí misma. Estoy en terapia. Estoy aprendiendo a reconocer mis propios patrones tóxicos. Y estoy enseñando a mis hijos a confiar en sus percepciones, a nunca dudar de lo que sienten o ven. María sintió algo ablandarse en su pecho. No era perdón completo, no todavía. Pero era el comienzo de algo. Te creo, dijo María. Y aprecio que estés haciendo el trabajo. Se abrazaron, un abrazo tentativo pero real. Era un comienzo. Salvador, por otro lado, nunca llamó. María sabía por Teresa que su padre había caído en una depresión profunda después de aquella tarde. Que se había encerrado en la Casa Amarilla, apenas saliendo, apenas hablando. Una parte de María sentía lástima. Otra parte sabía que ese era el peso de la culpa que él mismo había creado. 3 años después, María publicó un libro.
Se titulaba No estaba loca, una historia de gaslighting familiar y recuperación. Fue un éxito inesperado. Las personas vieron sus propias historias reflejadas en las páginas. Vieron a sus propios padres, hermanos, parejas, amigos que habían invalidado sus realidades. Andrea fue a la presentación del libro en la Ciudad de México. Se sentó en la primera fila, aplaudiendo con fuerza cuando María subió al escenario. Al final del evento, María dedicó el libro, para mi madre, que me dejó la verdad cuando ya no podía decirla en voz alta. Para mi hermana Andrea, que también fue silenciada. Y para todos los que alguna vez fueron llamados exagerados, no están locos. Lo que sintieron fue real. Esa noche, después del evento, María y Andrea cenaron en un restaurante mexicano tradicional. Comieron mole poblano con arroz rojo, bebieron agua de Jamaica y terminaron con café de olla y pan dulce. Hablaron de todo y de nada, como hermanas que finalmente pueden permitirse ser solo eso, hermanas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Andrea. María pensó por un momento, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Me siento libre, respondió. Por primera vez en mi vida, no tengo que cargar con la duda. No tengo que preguntarme si lo que viví fue real. Sé que fue real. Y eso me ha dado mi vida de vuelta. Andrea sonrió. Mamá estaría orgullosa. María asintió, sintiendo las lágrimas picar sus ojos. Sí. Creo que sí. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Ese diario, esa carta póstuma, fue el regalo más grande que mamá pudo darme. No porque cambiara el pasado, sino porque validó mi presente. Me dio permiso para confiar en mí misma de nuevo. Los años pasaron. María siguió escribiendo, hablando, sanando. Andrea se convirtió en su mejor amiga, su confidente, la hermana que nunca tuvo durante su infancia pero que ahora tenía en abundancia. Teresa trabajó en su propia sanación, lentamente reconstruyendo su relación con María, aceptando que las disculpas son solo el primer paso, y que la reparación requiere tiempo y acciones consistentes. Salvador murió cuando María tenía 40 años. Fue un infarto, rápido e inesperado. María fue al funeral, no por él, sino por ella misma. Para cerrar ese capítulo finalmente. Se paró frente al ataúd y sintió, nada. No rabia, no tristeza, no alivio. Solo un vacío donde antes había habido un padre. En el velorio, un hombre mayor se acercó a ella. Tú eres María, ¿verdad? Ella asintió. Soy don Roberto, un amigo de tu padre del trabajo. Él me habló de ti hace unos meses. Me dijo que había cometido errores terribles contigo. Que sabía que nunca lo perdonarías, pero que esperaba que al menos pudieras perdonarte a ti misma por no perdonarlo. María sintió algo moverse en su pecho. No es perdón lo que necesitaba, respondió ella. Es liberación. Y eso ya lo tengo. Don Roberto asintió con sabiduría. Entonces él cumplió su último deseo. Porque lo único que quería era que fueras libre. Después del funeral, María fue sola a la casa amarilla. Estaba vacía ahora, lista para ser vendida. Caminó por las habitaciones, tocando las paredes que una vez la oprimieron. El amarillo pastel estaba descarapelado en algunas partes, revelando capas anteriores de pintura, verde, azul, blanco. Como si la casa misma fuera un palimpsesto de verdades cubiertas. En el cuarto que fue de su madre, María encontró una caja de zapatos escondida en el fondo del armario. Dentro había más cartas, más fotos. Fotos de Andrea de bebé. Cartas de la madre de Andrea pidiendo ayuda. Y al fondo, una foto de Salvador joven, sonriendo con una mujer que no era Lucía, sosteniendo a una niña pequeña en sus brazos. María se sentó en el suelo, rodeada de estos fragmentos de verdad escondida. Y finalmente, lloró. No por su padre, sino por todas las versiones de sí misma que tuvieron que luchar para creer en su propia realidad. Por la niña de 9 años que fue llamada mentirosa. Por la adolescente que fue llamada dramática. Por la joven que fue llamada exagerada. Lloró por todas ellas, y al hacerlo, las liberó. Cuando salió de la casa amarilla esa última vez, María dejó la puerta abierta.
Un gesto simbólico, quizás, pero poderoso. Ya no necesitaba cerrar puertas con cuidado. Ya no necesitaba encoger su alma. Ya no necesitaba dudar de su verdad. El jacarandá en su ventana floreció morado otra vez esa primavera. María lo vio desde su escritorio mientras terminaba su segundo libro, sobre la reconstrucción del yo después del trauma psicológico. Andrea vino a visitarla con sus hijos. Les enseñó a hacer papel picado para el Día de Muertos, contándoles historias sobre su abuela Lucía, la mujer que amó en silencio pero que dejó la verdad como herencia. Esa noche, mientras los niños dormían en la sala, María y Andrea se sentaron en el balcón con tazas de chocolate caliente. Miraron las luces de la ciudad, el cielo oscuro salpicado de estrellas que se atrevían a brillar a pesar de la contaminación lumínica. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo María. Que pasé 32 años siendo llamada exagerada, y resulta que lo que vi fue solo la punta del iceberg. La realidad era aún más compleja, más dolorosa, más verdadera de lo que yo imaginaba. Andrea apretó su mano. Pero ahora la conoces. Y eso te hace libre. María sonrió. Sí. Libre para confiar en mí misma. Libre para validar mis propias experiencias. Libre para decir mi verdad sin temer ser llamada exagerada nunca más. Y miró a su hermana, esa hermana que el destino le había escondido pero que la verdad finalmente le había devuelto, y supo que valió la pena cada momento de dolor, porque la llevó a este momento de claridad absoluta. Las paredes amarillas de su infancia ahora eran solo un recuerdo. En su departamento, María había pintado las paredes de un blanco limpio, un lienzo en blanco donde podía escribir su propia historia, con sus propios colores, con su propia verdad. Y esa verdad, finalmente, era suya y de nadie más. Los años que siguieron fueron de construcción. María no solo reconstruyó su confianza en sí misma, sino que ayudó a otros a hacer lo mismo. Su trabajo se expandió más allá de los libros y las charlas. Creó un espacio seguro en línea donde personas que habían experimentado gaslighting podían compartir sus historias sin temor al juicio. El grupo creció rápido. Cientos, luego miles de personas compartiendo experiencias similares. Madres que invalidaban los sentimientos de sus hijos. Parejas que torcían la realidad hasta que sus compañeros dudaban de su propia cordura. Jefes que negaban el acoso que sus empleados denunciaban. Amigos que minimizaban el dolor ajeno con un «estás exagerando». María leía cada historia con el corazón pesado pero también con esperanza. Porque cada persona que se atrevía a compartir su verdad era una victoria contra el silencio. Era una grieta más en el muro de la invalidación sistemática. Y esas grietas, eventualmente, derribarían todo el edificio. Teresa se unió al grupo. Al principio anónimamente, solo leyendo. Luego, con el tiempo, compartió su propia historia desde el otro lado. Como ella misma había sido víctima del sistema que perpetuó, como había aprendido a invalidar a su hermana menor porque así le habían enseñado a invalidar sus propios sentimientos. Su testimonio fue poderoso. Porque mostró que el gaslighting no solo daña a la víctima directa, sino que contamina a todos en su órbita. María la leyó y lloró. Luego la llamó. Gracias, dijo simplemente. Gracias por tu valentía. Teresa lloró al otro lado de la línea. Gracias a ti por no rendirte conmigo. Por darme espacio para crecer. Por mostrarme que la sanación es posible. Una tarde de noviembre, 5 años después de aquella confrontación en la Casa Amarilla, María recibió una llamada inesperada. Era una mujer joven, no más de 25 años, que había leído su libro. Se llamaba Sofía, y entre lágrimas le contó que sus padres acababan de llamarla exagerada por denunciar el abuso de su tío. Que nadie le creía. Que estaba empezando a dudar de su propia memoria. María la escuchó con paciencia, con empatía, con la certeza de alguien que ha caminado exactamente por ese mismo camino. Y cuando Sofía terminó de hablar, María le dijo con voz firme, tú no estás exagerando. Lo que viviste es real. Tu memoria es confiable. Tu dolor es válido. Y yo te creo. Sofía lloró más fuerte, pero ahora eran lágrimas de alivio. Nadie me había dicho eso antes, susurró.
Nadie me había creído simplemente porque sí. María sonrió con tristeza. Lo sé. Yo también esperé 32 años para escuchar esas palabras. Pero ahora estoy aquí para decírtelas a ti, te creo. Y no estás sola. Esa conversación se convirtió en muchas más. Sofía se unió al grupo de apoyo. Con el tiempo, encontró un terapeuta especializado en trauma. Confrontó a su familia con la verdad. Y aunque algunos la siguieron invalidando, otros finalmente la escucharon. Su madre, en particular, tuvo un momento de claridad donde reconoció que había elegido la comodidad sobre la protección de su hija. Un año después, Sofía le envió un mensaje a María. Estoy escribiendo mi propia historia. Como tú. Para sanar. Para ayudar a otros. Para que nadie más tenga que pasar 32 años dudando de sí mismo. María leyó el mensaje con orgullo. Ese es el legado más grande, pensó. No solo mi sanación, sino la sanación que inspira más sanación. El segundo libro de María se publicó en un día lluvioso de marzo. Se tituló Reconstruyendo la confianza, un manual para sobrevivientes de gaslighting. Era más práctico que el primero, lleno de herramientas, ejercicios, recursos. Pero también era profundamente personal, tejiendo su propia historia con las de docenas de sobrevivientes que había conocido. Andrea estuvo nuevamente en la presentación. Pero esta vez no estaba sola. Llevó a sus 2 hijos, ahora adolescentes, para que escucharan a su tía hablar sobre la importancia de confiar en uno mismo. Y para que aprendieran que la familia no siempre tiene razón, que los adultos cometen errores, y que está bien cuestionar la realidad que otros intentan imponerte. Después del evento, María firmó libros durante horas. Cada persona que se acercaba tenía una historia. Un padre que invalidaba. Una pareja manipuladora. Un jefe abusivo. Una amiga tóxica. Y María escuchó a cada uno, escribió dedicatorias personalizadas y les recordó, tu verdad importa. Tu experiencia es real. No estás exagerando. Cuando finalmente se vació la fila, María se sentó en una silla, exhausta pero satisfecha. Andrea se acercó con café. Has cambiado vidas hoy, le dijo. María tomó el café, sintiendo el calor en sus manos. No, respondió. Ellos cambiaron sus propias vidas al atreverse a escuchar su verdad. Yo solo les di permiso para confiar en lo que ya sabían. Esa noche, de vuelta en su departamento, María sacó el diario azul de su madre. Ya no lo leía tanto como antes, pero seguía siendo su tesoro más preciado. Lo abrió en la última página, donde su madre había escrito una nota final que María no había compartido con nadie, ni siquiera con Andrea. Y mijita, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Significa que finalmente tuviste el valor de buscar la verdad. Y significa que yo, a pesar de todos mis errores, hice algo bien al dejarte este diario. Pasé mi vida siendo cobarde. Permitiendo el silencio. Eligiendo la paz falsa sobre la verdad incómoda. Pero en estas páginas, te doy lo que no pude darte en vida, mi voz. Mi validación. Mi creencia absoluta en ti. Nunca fuiste exagerada. Siempre fuiste exactamente lo que necesitaba ser, una niña valiente que se atrevió a ver la verdad en un mundo de mentiras. Y ahora, como la mujer que sé que te has convertido, espero que uses esa valentía para vivir libre. Para confiar en ti misma. Para nunca más permitir que nadie te haga dudar de tu propia realidad. Te amo, mijita. Siempre te amé. Y lo siento. Lo siento por cada vez que guardé silencio cuando debía hablar. Pero ahora, mi silencio se rompe. A través de estas páginas, grito la verdad que no pude gritar en vida, tenías razón. Siempre tuviste razón. No lo olvides nunca. Con todo mi amor, mamá. María cerró el diario suavemente, las lágrimas cayendo sin control. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de dolor, sino de paz. De cierre. De gratitud profunda por una madre que, aunque imperfecta, le había dado el regalo más valioso, la validación de su realidad. Guardó el diario en su lugar especial,
en una caja de madera tallada que Andrea le había regalado. Y por primera vez desde aquella tarde en la casa amarilla, María sintió que el ciclo estaba completo. No cerrado, porque las heridas del gaslighting nunca cierran completamente. Pero completo. Redondo. Con sentido. Los meses pasaron. María siguió trabajando, escribiendo, sanando. Pero ahora había algo diferente en ella. Una ligereza que antes no tenía. Una confianza que ya no necesitaba validación externa. Había internalizado finalmente lo que su madre le escribió, siempre tuvo razón. Y esa certeza cambió todo. En su trabajo, defendía sus ideas sin dudar. En sus relaciones, establecía límites claros. Con su familia, exigía respeto. Y cuando alguien, cualquiera, intentaba hacerla dudar de su percepción, María sonreía con calma y decía, no. Mi realidad es válida. Y no necesito tu confirmación para saberlo. Teresa, ahora completamente sanada de sus propios traumas, se convirtió en aliada activa. Juntas crearon talleres para familias donde se había identificado gaslighting. Enseñaban a los padres a validar las emociones de sus hijos. A los hermanos a apoyarse mutuamente. A las familias enteras a reconocer y romper patrones tóxicos. El trabajo era duro. Muchas familias resistían. Negaban. Se defendían. Pero algunas, las que tenían el valor de mirar la verdad de frente, cambiaban. Y esos cambios, por pequeños que fueran, valían todo el esfuerzo. Una tarde, mientras María y Teresa preparaban material para un próximo taller, Teresa preguntó, ¿crees que papá alguna vez se arrepintió realmente? María pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que él sintió culpa. Pero arrepentimiento genuino requiere cambio. Y papá murió sin cambiar, sin intentar reparar el daño de manera real. Así que no. No creo que se arrepintiera. Creo que se sintió mal por las consecuencias, pero no lo suficiente como para transformarse. Teresa asintió tristemente. Es lo que temía. María tocó su mano. Pero eso no nos define. Su falta de arrepentimiento no anula nuestro perdón. Podemos perdonarlo sin necesitar que él lo merezca. Porque el perdón no es para él. Es para nosotras. Para liberarnos de cargar su culpa. Esa conversación se convirtió en parte del taller. María y Teresa compartían abiertamente su historia, sin ocultar los detalles dolorosos, sin embellecer la verdad. Y las familias que asistían veían en ellas la prueba de que la sanación es posible, incluso cuando la persona que causó el daño nunca se arrepiente. 10 años después de aquella tarde en la Casa Amarilla, María cumplió 42 años. Andrea organizó una fiesta en Querétaro, invitando no solo a la familia inmediata, sino a toda la comunidad que María había construido a través de su trabajo. Sofía estaba ahí, ahora convertida en abogada especializada en casos de abuso familiar. Don Roberto, el amigo de Salvador, también asistió, trayendo fotos viejas de la madre de María que había encontrado entre sus cosas. Teresa llegó con sus hijos, ahora adultos jóvenes, quienes abrazaron a María con genuino cariño. Y en un momento conmovedor, trajeron consigo a alguien inesperado, la madre de Andrea. La mujer que Salvador había abandonado décadas atrás. Las dos mujeres se miraron por un momento largo. Luego, Doña Esperanza, así se llamaba, habló con voz suave, sé que tu madre y yo nunca nos conocimos. Pero quiero que sepas que la admiro. Por dejarte la verdad. Por amarte lo suficiente como para romper su propio silencio, aunque fuera después de muerta. María sintió las lágrimas formarse. Gracias, susurró. Y yo admiro a usted. Por criar a Andrea sola. Por ser fuerte cuando mi padre fue cobarde. Doña Esperanza sonrió. Fuimos más fuertes de lo que debimos ser. Porque ellos fueron más débiles de lo que pudieron ser. Pero nuestras hijas rompieron el ciclo. Se abrazaron, dos mujeres que habían sido víctimas del mismo hombre, ahora unidas por el amor a sus hijas que encontraron fuerza donde sus padres encontraron miedo. Y en ese abrazo, había sanación colectiva. Había cierre. Había paz. La fiesta continuó hasta tarde.
Hubo mariachi, pozole, tamales, tequila y risas. Mucha risa. El tipo de risa que solo viene cuando has llorado suficiente, cuando has sanado suficiente, cuando finalmente puedes celebrar no solo lo que sobreviviste, sino lo que te convertiste a pesar de ello. Al final de la noche, María se paró frente a todos los invitados. Alzó su copa de tequila reposado y dijo, quiero brindar por algo inusual. Quiero brindar por haber sido llamada exagerada. Porque ese insulto, esa invalidación, me forzó a buscar la verdad con tanta intensidad que eventualmente la encontré. Me forzó a confiar en mí misma cuando nadie más lo hacía. Me forzó a convertirme en la mujer que soy hoy. Así que brindo por cada persona que alguna vez me dijo que exageraba. Porque sin saberlo, me dieron el fuego que necesitaba para iluminar mi propio camino. Todos alzaron sus copas. ¡Salud!, gritaron al unísono. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de Querétaro, rodeada de las personas que la habían apoyado, creído y amado, María sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, completitud. No porque todo estuviera perfecto. La vida nunca es perfecta. No porque todo el dolor hubiera desaparecido. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Sino porque finalmente, después de 42 años, María había hecho las paces consigo misma. Con su pasado. Con su verdad. Las paredes amarillas de su infancia ya no la perseguían. Las había reemplazado con paredes blancas en su mente, lienzos donde podía pintar lo que quisiera. Y lo que eligió pintar fue simple pero poderoso, su propia verdad, en sus propios términos, con sus propios colores. Esa noche, mientras el jacarandá afuera de su ventana dejaba caer pétalos morados en la brisa, María escribió en su diario personal, hoy cumplí 42 años. Y por primera vez en mi vida, puedo decir honestamente que me amo completamente. No a pesar de lo que viví, sino incluyendo lo que viví. Cada momento de duda me enseñó a confiar más profundamente en mí misma. Cada invalidación me mostró la importancia de validarme a mí misma y a otros. Cada lágrima me lavó más cerca de la verdad. No fui exagerada. Fui exacta. Vi exactamente lo que había que ver. Sentí exactamente lo que había que sentir. Y ahora vivo exactamente como debo vivir, libre, completa y absolutamente segura de mi propia realidad. Esto no es el final de mi historia. Es apenas el comienzo de la parte donde escribo el resto con mi propia mano, sin temblar, sin dudar, sin pedir permiso a nadie para existir en mi verdad plena. Gracias, mamá, por el diario. Gracias, Andrea, por ser mi hermana. Gracias, Teresa, por crecer. Y gracias a mí misma, por nunca rendirme. Ya no soy la exagerada. Soy María. Y eso es más que suficiente. Cerró el diario. Apagó la luz. Y durmió profundamente, sin pesadillas, sin dudas, sin miedo. Porque finalmente, después de toda una vida, María había encontrado su hogar. Y ese hogar no era una casa amarilla ni un departamento en la Ciudad de México. Era ella misma. Su propia mente. Su propia verdad. Su propia voz que ahora resonaba clara, fuerte e inamovible en el mundo. Si alguna vez te dijeron que exageras, que eres demasiado sensible, que imaginas cosas, recuerda la historia de María. Recuerda que tu verdad es válida. Que tu realidad importa. Que no estás loco ni loca. Y que algún día, como María, encontrarás la validación que mereces, empezando por la validación más importante de todas, la tuya propia. Porque nadie puede quitarte tu verdad si tú te niegas a soltarla. Nadie puede hacerte dudar si tú eliges confiar en ti mismo. Y nadie puede llamarte exagerada si tú sabes, en lo más profundo de tu ser, que simplemente fuiste valiente suficiente para ver lo que otros prefirieron esconder. Esa es la lección de María. Esa es la herencia de Doña Lucía. Esa es la promesa que todas las personas que han vivido gaslighting merecen escuchar, no estabas loca. No exagerabas. Todo fue real. Y ahora, finalmente, puedes ser libre. Si te identificaste con esta historia, no estás solo. Si necesitas ayuda, búscala. Si conoces a alguien viviendo esto, créele.
Y si alguna vez fuiste tú quien invalidó a alguien, reconócelo, discúlpate, y cambia. Porque el gaslighting termina cuando elegimos ver la verdad, por incómoda que sea. Y la sanación comienza cuando elegimos confiar en nuestra propia voz, por débil que suene al principio. Las paredes amarillas de la casa de María fueron eventualmente demolidas. En su lugar construyeron un centro comunitario para víctimas de abuso psicológico. Teresa donó el dinero de la venta. María diseñó los programas. Andrea coordinó el voluntariado. Y doña Esperanza, con sus años de experiencia sobreviviendo sola, se convirtió en mentora de las mujeres más jóvenes. El centro se llamó Casa Lucía, en honor a la mujer que, aunque imperfectamente, dejó la verdad como legado. Y en la entrada, en una placa de bronce, grabaron las palabras del diario que cambiaron todo: no estabas loca. Todo lo que viste pasó. Yo te creí. Siempre. Esas palabras se convirtieron en un faro para miles. Un recordatorio de que la verdad, aunque enterrada, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y que el amor, aunque silenciado, siempre deja huellas para quienes tienen el valor de buscarlas. María visitó Casa Lucía cada semana. No como directora ni como terapeuta, sino como sobreviviente. Compartía su historia una y otra vez, sin cansarse nunca, porque sabía que cada vez que la compartía, alguien se sentía menos solo. Alguien encontraba el valor para confiar en sí mismo. Alguien decidía que merecía su propia verdad. Y así, las paredes amarillas que una vez oprimieron se transformaron en espacios blancos que liberaban. El gaslighting que casi la destruyó se convirtió en la plataforma desde donde ayudaba a otros. Y la niña que fue llamada exagerada creció hasta convertirse en la mujer que enseñó a millones a no tener miedo de su propia voz. Porque esa es la verdad que nadie puede negar: cuando confías en ti mismo, cuando validas tu propia experiencia, cuando te niegas a dudar de tu realidad, te conviertes en imparable. Y María, la exagerada, la sensible, la imaginativa, se convirtió exactamente en eso. Imparable. Inamovible. Incuestionablemente real. Y esa realidad, esa verdad suya propia, brilló más fuerte que cualquier mentira que intentaron pintarle en las paredes. Si disfrutaste esta historia y quieres escuchar más relatos que te harán reflexionar, reír y emocionarte, suscríbete a nuestro canal Historias para Distraerte. Subimos videos nuevos todos los días, historias reales de personas reales que encontraron fuerza en medio del dolor, esperanza en medio de la oscuridad y verdad en medio de las mentiras. Dale like, comparte con quienes creas que necesitan escuchar estas palabras y recuerda, tu historia también importa. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desenredando las complejas verdades del corazón humano. Hasta pronto.